¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de explicar rápidamente el concepto de listas genéricas, que también es aplicable a pilas. En general, hasta ahorita lo que hemos visto es que los nodos de una lista están constituidos por una liga, una dirección que me indica cuál es el nodo, elemento siguiente, e información. Esta información puede ser, por ejemplo, los datos de un banco, la información de un alumno. Si ustedes piensan en una lista tiene operaciones básicas como agregar y retirar nodos, recorrer la lista. Independientemente del tipo de información que se guarde en la lista, estas operaciones básicas siempre se realizan y se realizan de la misma manera. Es decir, yo agrego un nodo realizando exactamente las mismas operaciones, aunque la información que guarde en el nodo sea diferente. Una lista genérica lo que plantea es, en lugar de que sea información general, lo que voy a guardar, en lugar de esa información, voy a guardar dos cosas. Una dirección a donde encuentro la información que guardé en el nodo y el tamaño de la información que se encuentra en esa dirección. Entonces, en una lista genérica, la información que se guarda es una dirección a donde puedo encontrar el objeto o la cosa o aquello que guarde en la lista y el tamaño de eso que guarde. Básicamente lo que quiere decir es que ahora, en lugar de tener aquel nodo donde guardaba aquí la información, ahora tengo un nodo que tiene tres componentes. La liga del elemento siguiente, como siempre, la dirección a donde encuentro la información que guardé y el tamaño de esa información. Básicamente el size of, ¿de acuerdo? Y esta es la información que guardé. Entonces, en la lista lo que voy a guardar es solamente estos dos datos. Una vez que tengo este nodo general, ¿cómo se vería una lista ligada? Pues se vería así. Nuestra lista, nuestra lista es un apuntador que nos lleva a un inicio y un final, tal como lo hemos venido manejando, y donde cada nodo está ligado correctamente, tal como lo hemos venido manejando, pero donde la información ahora son direcciones y tamaños. La dirección 100 encuentro una Z, en la dirección 40 encuentro un 23, en la dirección 90 encuentro un asterisco, en la dirección 200 encuentro un número de punto flotante y un número entero. Y los tamaños, estos tamaños, corresponden a de qué tamaño o la cantidad de bytes que ocupa cada uno de estos elementos. Pero esta lista, las operaciones con esta lista, quedan definidas de la manera que las hemos venido manejando hasta ahora. La pregunta es entonces, ok, ya entendí, tus nodos van a tener un elemento siguiente que es un apuntador a un nodo, eso queda claro, un número entero que me dice el tamaño en bytes de esos objetos y finalmente un apuntador a algo que no sé qué sea, porque en este caso es una Z, en este caso es un 23, en este caso es un asterisco, en este caso son dos números. Como no sé a qué apunte, qué tipo de apuntador o cómo declararían ese apuntador, del tipo void. Sí, es necesario el tamaño, por eso en el nodo guardo el tamaño y guardo la dirección y además tengo mi nodo siguiente como lo hemos manejado hasta ahora. Y lo interesante de todo esto es que en la visión que teníamos antes, si decíamos quiero una lista de números enteros, lo que hacíamos era copiamos todo el código de la funcionalidad para manejar una lista y cambiábamos el tipo del nodo y poníamos que la información que guardaba entera. Si ahora necesitábamos en ese mismo programa una cadena de caracteres, duplicábamos el código, le hacíamos modificaciones y luego decíamos
La información que se guarda es una cadena. Y si necesitamos un tercer tipo de dato, por ejemplo, la información de un alumno, se complicaba. Íbamos haciendo todo eso. Íbamos duplicando código por todos lados. Duplicar código no es una buena idea porque a la hora que duplicas el código, no nada más te copias el código, te copias los errores. Por eso no es una buena idea. Con esta idea que acabo de plantear, tengo un solo código que manejaría la estructura y tengo otro que nos va a ayudar a definir qué tipo de datos se trata. Hace un momento dijimos, bueno, si se trata de cosas diferentes, tendría que guardar en los nodos el tamaño. Pero si se trata de listas que guardan números enteros, nada más, o de listas que guardan números de punto flotante, o de listas que guardan estructuras, el tamaño ya no se tendría que repetir en cada uno de los nodos. A diferencia de este caso, donde tengo diferentes tamaños, en el caso de listas que guardan todos el mismo tipo de dato, todos estos valores, 80, 60, 10, 110, tendrían que tener el mismo valor. Y entonces estaría repitiendo la información por todos lados. El tamaño lo puedo sacar y simplemente guardarlo, ahora no en el nodo, sino ahora lo guardo en la lista. A la estructura tipo lista, guardo el inicio, el final y el tamaño de la información que voy a guardar en cada uno. Esto básicamente lo que hace es mover el tamaño de la posición de la estructura nodo a la estructura de lista. Ya tenemos el tamaño en la lista. La función de creación debe recibir ahora la dirección de donde tomará los datos. Ya no recibe los datos por sí mismos, sino la dirección, y también debe recibir el tamaño de esa información. Le paso la dirección del dato que quiero guardar en la lista y además le digo de qué tamaño es esa información. Con base en ello, tomo la información de la dirección que me pasaste y la duplico para que se guarde en algún espacio. Esto se vería de esta manera. Veamos, esta es mi función crear nuevo nodo, esto que tengo acá. Y esta que tengo acá es la llamada, es quien va a llamar a la función. Yo quiero guardar el dato y el tamaño de esta estructura es de 48 bytes, por ejemplo. Y entonces tomo esta información y lo que le voy a pasar a mi función nuevo es la dirección de esta información, la dirección de lo que quiero guardar en mi nuevo nodo. ¿Y qué más tengo que pasarle? El tamaño. Este tamaño lo sacamos de nuestra lista. Nuestra lista, cuando crea el nuevo nodo, le dice el tamaño de esa dirección que acabo de recibir para guardar es 80. Y entonces llegamos a este punto. Le paso el 256, le paso el 48. ¿Y qué es lo que debo de hacer dentro de la función? Pues lo que tengo que hacer primero es crear el espacio necesario para guardar esta información. ¿A través de qué? De un malloc. Yo sé que en este espacio de 48 celdas, lo que tengo que guardar es toda esta información. ¿Cómo le hago para guardarlas? Yo sé en qué dirección está en la dirección 256. Creo mi espacio y segundo paso que hago es ejecutar el memcopy. Memcopy lo que recibe es la dirección a dónde quiero copiar, que es la 960, ahí quiero copiar. ¿Qué cosa? Lo que hay en la dirección 256 y aquí me faltó decirle el tamaño, que son 48 celdas. ¿Qué es lo que hace memcopy? Copia lo que hay en la dirección 256 a la 960, contando 48 celdas a partir de la 960. Copia todo esto y lo lleva acá. Y entonces ya dupliqué la información. ¿Y qué devuelvo? Devuelvo la dirección de mi nuevo nodo. ¿Qué guardo en la dirección, en el campo de info? La dirección de ese segmento de memoria que creé. El costo de todo esto es que al final, cuando yo ya no necesite los nodos, voy a tener que hacer algo más, no nada más destruir el nodo, sino destruir el pedazo de memoria que creé durante la creación del nodo, que no nada más es el espacio del nodo,
sino el de la memoria de los datos. El costo de haber complicado esto es que voy a tener un solo código y simplemente le digo, ahora quiero crear una lista de cosas que tienen tamaño 8. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, números enteros. Ahora voy a crear una lista de cosas que tienen tamaño 60. ¿Qué cosas? Pues los datos de un alumno. Y entonces consigo alta flexibilidad. Piensen cómo esto lo pueden aplicar a una pila. En las pilas, lo que tenemos son pilas de tokens y pilas de números. Cuando sean pilas de tokens, vamos a tener que usar el código de pila para manejar tokens. Y cuando sean pilas de números, usaremos el mismo código de la pila, pero ahora manejaremos números. En este de acá, el tamaño de la información es del tamaño de un token, mientras que en este caso de acá, el tamaño de la información es el tamaño de un número.